Hoy los saludo en ese nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, donde dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a cada corazón que la escucha, produciendo fruto para la gloria de tu nombre y produciendo fruto para vida eterna. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La Escritura nos manda a examinarnos a nosotros mismos y debemos examinarnos para ver si nuestra fe, lo que proclamamos, va de acuerdo a nuestros caminos, va de acuerdo a lo que hacemos, va de acuerdo a cómo caminamos en este mundo. Por eso esta escritura empieza diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Muchas veces el no examinarnos lleva al desastre. Si no nos examinamos, podemos estar cogiendo caminos alejados de Dios sin saberlo, o engañándonos a nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad ante Dios examinarnos. Es nuestra responsabilidad ante Dios examinar el camino de nuestra fe, examinar nuestra fe, examinar en qué estamos creyendo. Muchos son expertos en examinar a los demás, en mirar la paja en el ojo de su hermano, pero no examinan sus propias vidas para quitar aquello que le desagrada a Dios. Si los ángeles en el cielo, si los ángeles que terminaron siendo echados del cielo, si hubieran examinado cuando se llegaron, que dice Génesis, que se cree que esos hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, si esos ángeles se hubieran examinado que estaban dejando su propia morada, que estaban dejando allá la gloria eterna por venir a habitar con mujeres terrenales, si se hubieran examinado, no hubieran caído en esos caminos y no hubieran desagradado a Dios. Tal vez se hubieran arrepentido, pero no, lo más probable fue que no se examinaron, por tanto no se arrepintieron, y el resultado fue que fueron arrojados del cielo, que Dios los arrojó a prisiones de oscuridad, siendo reservados para el juicio, como dice en 2 de Pedro 2:5. A veces los resultados de no examinarnos son resultados terribles. Para los ángeles fueron arrojados del cielo. Los antediluvianos, tal vez si se hubieran examinado, si hubieran escuchado
con atención las palabras de Noé, que era pregonero de justicia, y hubieran dejado que las palabras de Noé, que eran palabras que Dios enviaba a través de Noé, si hubieran dejado esas palabras penetrar en sus corazones y se hubieran arrepentido de sus malos caminos, lo más probable es que Dios no hubiera enviado el diluvio, o no hubiera enviado el diluvio. Dios se hubiera arrepentido de destruir toda carne sobre la faz de la tierra. Pero tampoco se ve que tampoco examinaron sus caminos. Siguieron en sus caminos de maldad, todo pensamiento era de continuo al mal. Llenaron la tierra de maldad, llenaron la tierra de violencia y produjeron el enojo de Dios y trajo el diluvio. Solamente Noé con su familia, 8 personas, entraron en el arca y fueron salvos. Los demás perecieron ahogados. Terribles consecuencias de no examinarnos a nosotros mismos. Tenemos también el ejemplo de Sodoma y de Gomorra. Si los habitantes de Sodoma y de Gomorra y las ciudades vecinas, porque también dice que también ciudades vecinas cayeron en esta misma perversión del homosexualismo, del sodomismo, pero se ve que no examinaron sus caminos. Y el resultado fue que Dios hizo caer fuego del cielo y los consumió y los puso como ejemplo de los que habrían de vivir impíamente, como dice segunda de Pedro 2:6. Terribles consecuencias de no examinarnos. Tenemos otro ejemplo de Sansón. Si Sansón se hubiera examinado que sus caminos de lascivia, yendo tras las mujeres para fornicar, cuando entró a Gaza, llegarse a una ramera. Si él hubiera examinado sus caminos, que se estaba alejando del Dios Altísimo, que sus caminos no eran nada agradables delante de Dios, no, los filisteos no hubieran venido sobre él, o sea, no hubieran tenido la victoria sobre él. Dios no lo hubiera entregado en manos de los filisteos para que le sacaran sus ojos y para que fuera puesto en prisión. Terribles consecuencias para Sansón de no haber examinado su fe ante los ojos de Dios. Pero la pregunta del millón es esta: ¿estás examinando tu fe en Jesús? ¿Es tu fe bíblica o es falsa? Porque si tu fe es falsa, te está llevando por el camino ancho que lleva a la destrucción. Como dice en Mateo 7:13 y 14. Si tu fe es falsa, si tu fe en Jesucristo es falsa, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Estás caminando por caminos de oscuridad, porque solo en Jesús hay vida, porque solo en Jesús hay perdón, porque solo en Jesús hay reconciliación con Dios, porque solo en Jesús y a través de Él se nos abren las puertas al reino celestial, porque solo a través de Jesús somos aceptados por Dios, por cuanto no tenemos mérito alguno para entrar en su reino y en su presencia. Nuestras justicias, como dice la Escritura en Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia. Todos nosotros hemos caído como la hoja, y nuestras maldades nos han llevado como el viento.
no tenemos justicia propia y si nuestra fe es falsa, vamos camino de perdición. Y la pregunta ¿es tu fe en Jesús bíblica? Porque muchos predican otro Jesús, un Jesús que la Biblia no nos presenta un Jesús de esa manera, un Jesús que perdona el pecado sin haberse arrepentido. Un Jesús que quieres que nosotros busquemos es nuestros propios caminos, nuestra propia prosperidad aquí abajo, que busquemos es hacer nuestra propia voluntad y no la de nuestro Padre que está en los cielos. Y la Escritura dice que muchos vienen predicando a otro Jesús, como dice en 2 Corintios 11:4. Y esto es resultado de que, como dicen allí en el capítulo 11, 2 de Corintios, que la serpiente antigua, o sea, Satanás, con su astucia engaña y lleva a muchos por un camino que no es el camino de la fe en Jesucristo, es otro Jesús. Es el Jesús de la lámpara maravillosa, que cuando tenemos necesidad, entonces frotamos la lámpara para que Jesús venga, para que Jesús cumpla nuestros deseos. Lo tenemos como el Jesús de la lámpara maravillosa, pero eso es todo. No queremos que Él sea una autoridad en nuestra vida, ni que Él sea nuestro Señor, nuestro amo, nuestro jefe y comandante. No escuchamos su voz, no andamos en sus caminos. Ese es un Jesús que solo le tenemos para que conteste nuestras oraciones en tiempos de necesidad. Ese es otro Jesús. Aunque Dios, si nos deleitamos en Él cumple los deseos de nuestro corazón, pero deseos legítimos que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero muchos hoy en día predican a otro Jesús y muchos van por ese camino, por el camino de un Jesús que no es bíblico. Ahora, la fe verdadera, la fe en Jesús verdadera, escucha la voz de Jesús, atiende a su voz. Juan 10:27, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero dice, el Señor dijo que sus ovejas escuchaban su voz y le seguían, y el resultado era que Él les daba vida eterna. En Jeremías 7:23 el Señor dijo al pueblo de Israel, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Pero algo que les dijo fue, escuchad mi voz. Y el resultado era, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Pero tendrían que andar en todo camino que Él les mandara para que les fuera bien. Pero hoy en día las personas quieren tener a Jesús como Salvador, pero no lo quieren tener como Señor. Y si Jesús no es Señor, no es Salvador. La Escritura nos dice en Hebreos 5:9 que Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Por eso el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Lucas 6:46. La cuestión es, si tú oyes la voz de Jesús
Si tú te pones bajo su autoridad, bajo su señorío, entonces Jesús sí es tu Señor. Y si Él es tu Señor, es también tu Salvador. Acordémonos que el Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7:21. Y que también dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La Escritura nos dice claramente que el que oye sus palabras y no las hace es un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena y cuando desciende la lluvia y vienen los ríos y soplan los vientos y dan contra aquella casa cae y es grande su ruina. Esa casa es nuestra vida. Es que el que es de Jesús oye su voz y la obedece. El que es de Jesús está bajo su autoridad y señorío. Los apóstoles dijeron, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Los apóstoles predicaban a Jesús como Señor. O sea, Señor es mi amo, mi jefe, mi comandante y jefe. Aquel a quien yo someto mi vida bajo su autoridad. Él dice y yo hago, Él dice y yo voy. Si Él es mi Señor, obedezco a su voz. Dios ha hecho a Jesucristo como Señor y Cristo, como dice en Hechos 2:36. Ahora la verdadera fe, la fe bíblica, tiene a Jesús como Señor en su vida. Se somete a su palabra, hace su voluntad, camina con Él. Esa es la fe bíblica en Jesús. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Atiendes a su voz? ¿Tu fe en Jesús te ha llevado al arrepentimiento? A abandonar el pecado y a acoger sus caminos. Porque la fe en Jesús va acompañada de arrepentimiento. No puede haber una fe en Jesús si el hombre no se arrepiente para caminar con Él. Pedro dijo en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La fe verdadera produce arrepentimiento. Porque el Señor dijo, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. La fe verdadera obedece a la voz del Señor y se arrepiente. Según Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento del Señor está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. La fe verdadera produce un cambio.
La fe verdadera en Jesús produce un abandono del pecado y un abandono del mal para seguir a Jesús en el camino. Tu fe te ha hecho que cambies el rumbo de tu vida. Que Jesús sea ahora tu centro. Que tu vida gire alrededor de Jesús. Así como la tierra gira alrededor del sol. La vida del creyente verdadero gira alrededor de Jesús. Se somete a su voluntad. Camina con Él cada día. Le busca. El Señor es el centro de su vida. Y viene a Él. La fe verdadera viene a Él. Viene a Él para ser reconciliado con Dios. Viene a Él para ser perdonado. Viene a Él para ser lavado con la sangre de Cristo, que es lo que limpia nuestro pecado, como dice 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La fe verdadera viene a Él para ser aceptado por Dios, para ser vestido con vestiduras de salvación, para ser cubierto con el manto de la justicia, para que Él quite nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, para que nos transforme, para poder ser ahora cartas de Cristo para el mundo. Como dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, que el creyente es una carta de Cristo. Es una carta de Cristo que habla de su poder, de su bondad, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos ha transformado y nos está transformando, que nos sigue transformando, porque Él es el alfarero y nosotros el barro. ¿Es tu fe genuina? ¿Estás tú en Jesucristo? Si estás en Jesucristo, has abandonado el pecado, has abandonado el mal camino y estás caminando con Él, y el resultado es la paz con Dios. Por eso Pedro dijo en 1 Pedro 5:14, la paz sea con todos los que estáis en Jesucristo. Pero para estar en Jesucristo hay que emprender el camino de la vida, que es el camino de justicia, es el camino de Dios. Para estar en Jesucristo hay que abandonar el mal camino. Venir a Jesucristo y tener fe en Él. Fe en lo que Jesucristo es. Y fe en su obra en la cruz del Calvario. Fe en su sangre que nos limpia de todo pecado. Como dicen Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe en su sangre es lo que nos limpia el pecado, lo que nos lava de nuestra inmundicia, lo que nos abre el camino al reino celestial para ser aceptos ante el trono de Dios, para ser aceptos ante su presencia, para que Dios nos otorgue la paz con Él y la vida eterna. Como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe verdadera viene a Jesús. La fe verdadera tiene fe en su sangre. La fe verdadera camina con Él y abandona el pecado. Hoy examina tu fe, en qué camino vas. ¿Estás andando por el camino ancho que lleva a la destrucción de tu alma, a la segunda muerte,
que es la destrucción del alma? Si es así, hoy entra por el camino de la vida, que es Jesús. Entra por la puerta estrecha, por el camino angosto que lleva a la vida. Esa puerta estrecha, ese camino angosto es Jesús. Si lo quieres hacer, hoy es día de salvación. Hay un tiempo de salvación, un día aceptable, un tiempo de salvación, como dice en 2 Corintios 6:2. Y hoy deja que ese día sea para ti día de salvación, día de reconciliación con Dios y día de perdón. Bien, voy a hacer, si quieres entregar tu vida a Jesús, Él está allí. Él te escucha. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte. Ven a Él, Él dio su vida por ti. La Escritura dice que Él dio su vida por todos. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, para que tus pecados sean lavados, para que tus pecados sean quitados a través de la fe en su sangre. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los hombres, que viniste a la tierra y te hiciste hombre y entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos, victorioso y triunfante, y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo creo que, como dice tu palabra, que a través de la fe en tu sangre, que a través de la fe en ti yo tengo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Y hoy, Señor, me arrepiento. Quiero caminar contigo en este mundo. Te recibo en mi vida como mi Señor, mi amo, mi Dios y mi Salvador. Te pido perdón por haber pecado contra ti. Perdóname, Padre Santo. Perdóname, mi Señor Jesús. Perdóname, Espíritu Santo. Lávame en tu sangre preciosa, mi Señor Jesús, y límpiame de todo pecado, y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para redimirme, para rescatarme, para darme entrada y aceptación en tu presencia, para darme el perdón de pecados y la paz contigo. Recibo hoy tu perdón y tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, comparte este mensaje con familiares que estén perdidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Que Dios te bendiga.